¿Hasta qué punto es Putin una amenaza para Europa? Porque lo cierto es que después de 3 años de guerra en Ucrania, sí, ha conquistado un 15, un 20%, eh, pero no me da la sensación de que tenga la capacidad de ser a día de hoy una gran amenaza. Le está costando conquistar Ucrania, está empantanada en ese conflicto. ¿Estamos exagerando la amenaza o realmente es tan grave como nos dicen los líderes europeos? Yo creo que estamos exagerando la importancia de la amenaza. Lo pondría con una simple palabra. ¿Rusia es una amenaza? Sí. ¿Rusia es la amenaza? No. O sea, no es no tiene la capacidad hoy en día, como tú comentabas, si no ha podido con Ucrania, en la situación en la que está Ucrania, difícilmente podemos imaginar que pueda enfrentarse a la OTAN, que es la mayor organización militar del planeta. ¿Es cierto que Rusia es la mayor potencia nuclear del planeta? Ninguna duda, incluso por encima de Estados Unidos. ¿Es cierto que en los últimos 4 años ha aumentado un 60% su presupuesto de defensa? Lo es, y ahora dedica, se estima, unos 149.000 millones de euros a la defensa. Pero es que el conjunto de los 27 países de la Unión Europea, ahora mismo, sin hacer nada nuevo con lo que ya ahora mismo somos, si estuviesen esas capacidades militares al servicio de un único actor, de un gobierno de la Unión Europea, estamos alrededor de los 350.000 millones de euros. El doble de lo que Por lo tanto, Rusia. ¿cuántas veces más que Rusia tenemos que tener para sentirnos seguros con respecto a Rusia? Pues evidentemente no hay forma matemática de responder a eso, es una cuestión de percepciones. Pero por otro lado, lo que tenemos que entender es que a Rusia se la ha colocado en una situación en la que siente amenazas a sus intereses legítimos de seguridad, en la medida en la que la OTAN se ha ido ampliando, en la medida que Estados Unidos ha denunciado varios tratados como el de misiles antibalísticos y el de fuerzas de alcance intermedio, fuerzas nucleares de alcance intermedio, y que ha desplegado partes del escudo antimisiles ante las narices de Rusia y ha vuelto a desplegar armas nucleares tácticas dentro del continente europeo. Por lo tanto, ¿Rusia es una amenaza? Sí, lo demuestra la invasión de un Estado soberano como Ucrania, rompiendo la regla más básica del orden internacional, la fuerza militar contra el territorio de un Estado soberano. A partir de ahí hay otros corresponsables en la guerra de Ucrania, por dejación en unos casos y diría coloquialmente, por tomarle el pelo a los ucranianos, haciéndoles creer que estábamos respaldando sus opciones nacionales, pasara lo que pasara con Rusia, para luego demostrarles que no es así. Luego, desde ese punto de vista, yo no tengo ninguna duda en considerar a Rusia como amenaza, pero si lo ponderamos adecuadamente, si lo encajamos en el escenario continental europeo, tenemos que entender que nunca militarmente vamos a conseguir a neutralizar la amenaza rusa y que, por el contrario, no puede haber un orden de seguridad continental europeo si no contamos con todos los europeos. Y da la casualidad de que Rusia también es europeo. Por lo tanto, necesitamos hablar con Rusia. ¿Puede Ucrania resistir el avance ruso sin la ayuda de Estados Unidos? No, y creo que eso lo tiene muy claro Zelensky. Recordemos, Zelensky, intentando defender los intereses de su propio país, busca mantener la integridad territorial y tener margen de maniobra para decidir en qué alianzas internacionales se integra y en cuáles no. A partir de ahí, viendo que militarmente, económicamente, demográficamente, industrialmente no tiene capacidad para resistir la embestida rusa, busca garantías de seguridad. Según su propia agenda, su principal garantía de seguridad sería entrada en la OTAN. Ya le han dicho claramente que no va a entrar. Y él mismo lo asumió ya en su día. Por otro lado, lo que pide entonces es garantías de seguridad por parte de Estados Unidos. Trump ha dicho que no está dispuesto a prestarle esas garantías. Inmediatamente ha llamado a los aliados europeos. Y es lo que estaba esperando, ver hasta dónde llegan los aliados europeos en condiciones de sustituir a Washington si Estados Unidos finalmente se sale de ese escenario. Esto fue el 12 de febrero de 2025, la conversación entre Trump y Putin para encontrar un arreglo para Ucrania, en un ejemplo clásico de imperialismo. A partir de ahí, ¿dónde está el plan económico de la Unión Europea?
de ayuda a Ucrania? ¿Dónde está el plan de ayuda militar a Ucrania por parte de los europeos? No hemos llegado a ninguna decisión todavía. Por lo tanto, Zelensky entiende que no tiene ahora mismo garantías de seguridad por parte de nadie, ni de sus aliados europeos, que no tienen capacidad para sustituir a Estados Unidos, ni del propio Estados Unidos para hacer frente a la amenaza que es bien real por parte de Moscú. La defensa ucraniana depende mucho de los drones, de la tecnología, y más o menos están aguantando. Es verdad que son ahora mismo punteros, ¿no?, en esa tecnología. ¿Tú crees que Rusia quiere, como yo soy de la opinión, ¿no?, que si pudiera se comería toda Ucrania y que su sueño es revivir, en cierto modo, ¿no? Hablo de Putin, el imperio soviético de otra manera, o eso también es una exageración para agrandar la amenaza de Putin? Porque vemos que en sus más de 20 años en el poder, su mentalidad belicista es incansable, es decir, ha ido expandiéndose y no ha tenido ningún problema en utilizar la violencia. Están los estados bálticos que también dicen, nos sentimos amenazados. ¿Tú cómo lees a Putin? ¿Cuál es la Rusia que él quiere, tú crees? ¿Cuál es su plan? Yo creo que claramente, lo digo en clave personal incluso, hay una palabra que creía que ya no iba a utilizar más, que era el imperialismo, porque pensaba que ya era una cosa pasada de moda, por decirlo Y ha así. vuelto con Y ha fuerza. vuelto con fuerza. Donald Trump, tú lo has mencionado antes, Panamá, Groenlandia, etcétera, en Canadá incluso, ya puestos a soñar. Evidentemente Xi Jinping piensa lo mismo en clave de Taiwán en primer lugar, y por lo tanto Putin del mismo modo, y lleva mucho tiempo en esa clave. Por lo tanto, estamos hablando de una Rusia que, dirigida por Putin, pretende recuperar en buena medida, si lo queremos poner en términos suaves, una zona de influencia en el Asia Central y una zona de influencia en la Europa oriental, de países que queden neutralizados, que estén bajo la órbita de Moscú como mínimo, pero en algunos casos, como es el de Ucrania, tragándosela directamente, porque recordemos el largo artículo con toque historicista por parte del propio Putin, en el que niega la existencia de una Ucrania independiente, y por tanto su plan, esa operación especial militar, que es el concepto que ellos han manejado, buscaba evidentemente quedarse con toda Ucrania. Para él es una provincia rusa. Es una provincia rusa, y por lo tanto ahí no tiene por qué tener ningún freno, entendiendo que es Occidente quien insiste en algo que históricamente no debería existir, como es una Ucrania independiente. Por lo tanto, desde ese punto de vista, si entendemos, en fin, hay una referencia que a veces tengo en mente sobre este tema. Cuando Obama dijo que Rusia era una potencia regional, el malestar en Moscú y el propio Putin fue brutal, porque obviamente a lo que aspira Rusia es a ser considerado una potencia global, como el propio Estados Unidos y como China. Bueno, pues Ucrania es de algún modo la prueba del 9 de si Rusia puede ser o no una potencia global. Por lo tanto, como pierda Ucrania, como tenga que salir con las manos vacías de Ucrania, quedaría fuera de ese juego en el máximo nivel. En definitiva, Putin, entendiendo que ahí se juegan intereses vitales, va a hacer todo lo que esté en su mano para poder tragarse a Ucrania, o la parte que pueda en una primera etapa, a expensas de lo que pueda ocurrir más adelante. Y si necesitamos alguna prueba del temor que eso genera y las reacciones que genera, miremos a los suecos y a los finlandeses. O sea, que dos sociedades estructuralmente neutrales hayan tomado la decisión, siendo miembros de la Unión Europea, que tiene un artículo, por cierto, el 42.7, que es una cláusula de defensa colectiva, y que por lo tanto deberían considerar que si algo pasa que afecte a su seguridad, ya quedaría cubierto por la Unión Europea, den el paso de entrar en la OTAN, pues es la expresión bien clara de que lo que perciben es un Putin imperialista, un Putin que tiene esa ansia de expansión. Y podemos entenderlo desde fuera. Es decir, si yo lo miro cómodamente desde España, puedo entender zonas de influencia y que estén más bajo la órbita de uno de los grandes o de otro. Pero si yo fuera un país que está en la vecindad inmediata de Rusia, yo también querría tener margen de maniobra para decidir si me alineo con uno o con otro, no que ya me venga marcado desde fuera. Y eso es lo que estamos viendo ahora.